Bueno, pues vamos a empezar para terminar de ver los dos teoremas que nos faltan. La sesión anterior nos habíamos quedado en este teorema, lo que es el teorema de Gauss. Es una aplicación de la integral triple, en el cual podemos sustituir una integral de superficie de campo vectorial como esta por una integral triple sobre un volumen de integración. Esto pues lo que hace es utilizar la divergencia del campo vectorial que se está evaluando en la integral de superficie. Bueno, este teorema es válido siempre y cuando tengamos superficies cerradas, porque las superficies cerradas pues nos van a denotar precisamente el volumen. Entonces, si ustedes tienen por ejemplo una esfera o un cilindro con sus dos tapas o alguna otra superficie, no sé, por ejemplo un paraboloide como este que tiene su tapita por aquí arriba, que ustedes vean que la superficie es cerrada, completamente cerrada, entonces pueden aplicar este teorema de Gauss o teorema de la divergencia para poder calcular el flujo. La justificación es que como la divergencia nos dice las fuentes y sumideros de un campo vectorial, pues entonces esta integral lo que va a hacer es sumar todas las fuentes, todos los sumideros que se encuentran sobre la superficie, y eso es lo que nos va a devolver el flujo. Esa es la justificación de este teorema. Entonces, es lo que habíamos comentado al final de la sesión anterior. Bueno, lo que vamos a hacer pues es ver un par de ejemplos al respecto. Uno en coordenada, uno utilizando una superficie un tanto peculiar, porque está definida a partir de una curva polar. Y otra, pues para tomar un ejemplo de integración triple en coordenadas esféricas, porque pues, nada más hemos visto coordenadas cilíndricas. Entonces aquí vamos a ver algo de esféricas. Entonces, este es nuestro primer problema. Nos dice, calcula el flujo del campo vectorial que atraviesa la superficie cerrada. Aquí ya nos están dando la indicación, la superficie es cerrada. Como nos están pidiendo flujo, podemos aplicar el teorema de la divergencia. Y resulta que esta superficie está limitada por estas tres ecuaciones. Esta es una ecuación en forma polar, que en un momento hablamos un poquito de ella. Y los otros dos son planos. Aquí directamente ustedes pueden ver con las ecuaciones de las superficies que tenemos una curva polar y tenemos z. Entonces, pues si tenemos r, z y z, lo más conveniente es que utilicemos coordenadas cilíndricas. Es lo más conveniente para que podamos calcular el flujo sobre esta superficie mediante el teorema de Gauss. Entonces, les voy a mostrar cómo está nuestra superficie. Esa es la superficie. Como ustedes pueden observar, pues efectivamente es un cilindro que tiene tapas en la parte inferior, en el piso y en el techo. Lo que les comentaba, vean cómo efectivamente es un cilindro, si lo veo desde esta perspectiva, es una curvita que se llama caracol. Se parece a un cardioide, pero es un caracol. Este se llama caracol con hendidura, pues porque tiene aquí como abollado. Y pues esta vendría siendo su hendidura. Hay otros tipos de caracoles que también son curvas polares. Existen caracoles donde esta hendidura
pues llega hasta, en este caso, el origen, se convertiría en un cardioide. Y de ahí pues puede generar un lazo interior y eso se conocerían como caracoles con lazo. Entonces, es otra curva polar diferente a las que ya hemos visto de las rosas o el cardioide. A ver, me paso a la pizarra. ¿Ya pueden ver? Pues bueno, a ver, primero lo que vamos a hacer es calcular la divergencia. Entonces, rápidamente. La divergencia de f pues vendría siendo parcial de esta función más parcial de esta más parcial de esta. Y a ver, entonces, la derivada parcial de la primera función pues nos da -1. La parcial de la segunda función pues no depende de y, la componente en j, entonces es 0. Y la parcial de la tercera función pues es 2z. Entonces con esto tenemos que la divergencia del campo pues es 2z menos 1. Ahora, ya que tenemos esto, voy a poner aquí nada más las ecuaciones del cilindro. Entonces, lo que tenemos como pared de nuestro volumen vendría siendo este. Este vendría siendo el piso y este vendría siendo el techo. Lo voy a pasar rápidamente a GeoGebra. Entonces, aquí podemos observar que precisamente la pared pues es el cilindro, es lo que nos denota la curva polar. El techo, que vendría siendo este, observen que se encuentra en z igual a 2. Entonces aquí tengo 5, 4, 3, z igual a 2. Y por abajo, aquí tengo -3. Y la sección inferior, el piso, vendría siendo z igual a -2. Entonces, a ver aquí, antes de pasarme a la pizarra. Si lo veo desde la perspectiva del plano XY, ¿de dónde a dónde iría R? R recordemos que parte desde aquí, desde el origen. ¿De dónde a dónde iría R para poder integrar? Exacto, iría desde 0, que es donde parte el radio R de las coordenadas polares, hasta la frontera de la región, es decir, la curva que me denota este caracol. Ah, sigo todavía aquí. Teta, ¿de dónde a dónde iría? Para que pueda darle toda la vuelta a la curva. De 0 a 2pi. Y el intervalo de z, pues aquí ya lo tenemos, porque tenemos el plano desde z menos 2 hasta z2. Entonces, con esto, pues ya vamos a poder establecer cuál es el intervalo de integración. Entonces, por la pared, R va desde 0 hasta 3 más 2 coseno de z.
Para darle toda la vuelta, z va desde 0 hasta 2pi. Y para cerrar todo el volumen, z debe ir desde menos 2 hasta 2. Y pues con esto ya podemos armar nuestra integral. Ya tenemos aquí la divergencia. Dense cuenta que la divergencia ya está en términos de z. Entonces, pues como este es un sistema de coordenadas cilíndricas, no necesitamos hacer ninguna sustitución en la divergencia. Si nos hubiese quedado en términos de x y y, pues entonces sí sustituimos las ecuaciones de transformación. R coseno de z por x y R seno de z por y. Pues entonces, el flujo de esta superficie va a estar dado por la triple integral en el volumen de la divergencia diferencial de volumen. Y entonces nuestra integral quedaría aquí, de esta forma. A ver, pregunta. Ustedes observen que z tiene intervalos constantes, lo mismo que z. R es el único que tiene intervalos en términos de funciones. Entonces, aquí pues no importa en qué orden integremos z e integremos z, como son constantes, pues no va a haber ningún problema. Pero hay que ver qué es lo que sucede con el interior de la función. El interior es este. Y recordemos que la divergencia es 2z menos 1. Nada más depende de z. Y además el intervalo de R vendría siendo este. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor orden para poder integrar? Ese es un orden bastante adecuado. Podemos primero integrar entonces. Bueno, voy a poner primero la integral más externa, que sería z. Después la integral en R. Y por último la integral en z. Esta es la función. Ya vi. Cierto. Este y este. 0, 3 más 2 coseno de z. Ahí está. Y la diferencial de volumen. El producto de los factores de escala. Diferencial de z, porque es la primera que vamos a integrar. Diferencial de R, diferencial de z. Bueno. Ahora sí, ya tenemos lista la integral. Ya nada más nos hace falta realizar la integración. A ver, entonces, calculo primero la integral en z. Entonces nos quedaría r por z cuadrada menos z, evaluada desde menos 2 hasta 2. Esto ya nada más lo voy a repetir rápidamente. Y entonces, a ver, si evalúo en el límite superior, nos quedaría 4 menos 2. Menos, evaluando en el límite inferior, menos 2 al cuadrado, pues es 4.
menos menos 2 es más 2. Entonces, en este caso, 4 menos 4 se van a simplificar y nos quedaría menos 2 menos 2. Entonces, la integral z cuadrada menos z evaluada de menos 2 a 2, pues nos queda menos 4. ¿Sí está bien? Bueno. Y esto pues nos queda diferencial de r, diferencial de z. Pues integramos respecto de r. 0 a 2pi y esto nos va a quedar como menos 2r cuadrada, que va a estar evaluada de 0 a 3 más 2 coseno de z. Y entonces, evaluando en el límite inferior, pues nos da 0. Evaluando en el límite superior, pues es desarrollar un cuadrado. Sería cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Bueno, ahí está. Nada más nos hace falta una integral. A ver, aquí nada más rápidamente antes de continuar la integral, recordemos que este es un medio más un medio del coseno de 2z por identidad trigonométrica. Entonces, al multiplicar esta identidad para sustituir el coseno cuadrado por 4, nos va a quedar 2 más 2 coseno de 2z. Y entonces nuestra integral nos quedaría de esta forma. Voy a dejar el menos 2 hasta fuera de la integral. De 0 a 2pi. Cuando suman 2 más 9, pues nos da 11. Más 12 coseno de z. Más 2 coseno de 2z. Esto diferencial de z. Bueno, y entonces pues ya podemos integrar respecto de z. Nos quedaría 11z menos más. Es 12 seno de z más seno de 2z desde 0 a 2pi. Y pues ya podemos evaluar. Entonces, si evalúo en el límite inferior en 0, pues todo se va a volver 0. Seno de 0 y 11 por 0. Entonces es 0. Si evalúo en el límite superior, las funciones seno en 2pi, pues va a ser 0. Y entonces nada más nos va a quedar 11 por 2pi, que sería 22pi, y en consecuencia el flujo del campo vectorial
En la superficie cerrada sería menos 44 pi unidades de flujo. Ese sería el flujo. Ahora, recordemos que en una superficie que es cerrada, los vectores normales saldrían de la superficie. Entonces, si yo tengo aquí el cilindro, sus vectores normales nos quedarían de esta forma. Esos serían los vectores normales. Y entonces, en consecuencia, el campo vectorial debe estar entrando a la superficie. O en general, en la mayor parte del campo vectorial debe estar entrando a la superficie para que nos haya dado un flujo negativo. Así es como interpretaríamos esta situación. A ver, vamos a calcular el flujo de este campo vectorial. X en Y. Dos Y menos YZ en J. Medio de Z cuadrada más Z en K. Y nuestra superficie es esta. Bien. Entonces, vamos a calcular el flujo de este campo vectorial a través de una superficie cerrada. Esta superficie cerrada está compuesta por un piso, que vendría siendo la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, y un techo, que sería la esfera x cuadrada más y cuadrada más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Antes de ver la situación en GeoGebra, voy más o menos a hacer un esbozo de cómo está la situación aquí en la pizarra. Más que nada de la superficie. Del campo vectorial, pues no tenemos otra cosa que hacerle más que calcularle la divergencia. Aquí lo importante pues es ver cuál es nuestra región de integración. Nada más le voy a bajar un poco. Hasta aquí. A ver, si tomo en consideración entonces... Aquí tengo el sistema coordenado x, y, z. Resulta que la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, pues tiene su centro en el origen y, digámoslo así, lo veríamos como una circunferencia de esta forma. Y la esfera x cuadrada más y cuadrada más z menos 1 al cuadrado igual a 1, pues tiene su centro en 0, 0, 1. Recordemos que pues cuando vimos la parte de las superficies cónicas, pues funcionaba de manera similar a las cónicas en el plano. Si yo tengo, por ejemplo, x menos algo, más y menos otra cosa, pues significa, por ejemplo, que esta circunferencia tiene su centro en 1, 2. En el caso de la esfera, pues tendría su centro, aquí tengo x menos 0, pues entonces el centro tiene una abscisa 0. Aquí tengo y menos 0, entonces la ordenada es y igual a 0. Y aquí tengo un 1, o bueno, un menos 1. Eso quiere decir que la cota, la coordenada en z, pues vendría siendo 1.
Entonces, la esfera pues sigue teniendo radio 1, pero tenemos que el centro está fuera del origen, sobre el eje Z. Entonces, la esfera que nos dicen que es como techo estaría por aquí arriba. De tal forma que la región que necesitamos integrar nos dice que el piso pues es la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Y el techo vendría siendo este. Entonces, nuestro volumen de integración es toda esta parte. Digámoslo así. Es el volumen exterior a la esfera amarilla e interior a la esfera en color blanco. Aquí le voy a poner en color blanco. Entonces, todo lo que está por afuera de la esfera en color amarillo y todo lo que está por dentro de la esfera en color blanco. Esa vendría siendo nuestra región de integración. Entonces, dense cuenta que aquí necesitamos utilizar las esferas de tal forma que podamos establecer como techo la que tengo aquí en amarillo. Está. Como techo, como piso. Y como techo la otra esfera, la que tengo ahí subrayada en blanco, ¿sí? Me voy a pasar a GeoGebra para que vean la región. Así es como tendríamos las dos superficies. Entonces, lo que necesito es precisamente la parte superior de esta esfera, que pues obviamente está siendo limitada por la esfera de abajo. Entonces, este es nuestro volumen de integración. Ahora, para calcular los intervalos de integración, pues solamente estoy trabajando con esferas, entonces lo más conveniente es que trabajemos en el sistema de coordenadas esférico. Pues entonces, nada más recordando las ecuaciones de transformación del sistema esférico. Aquí las tenemos. Entonces, lo que voy a hacer rápidamente es encontrar las ecuaciones de las esferas en términos de este sistema de coordenadas para que podamos establecer correctamente cuáles son los intervalos. A ver, entonces, voy a empezar con la ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. A ver, si sustituyo estas ecuaciones, pues esto quedaría como este al cuadrado esta al cuadrado y esta al cuadrado. De este término y este término, pues puedo factorizar ρ cuadrada. Y al factorizar ρ cuadrada y seno cuadrado de phi, pues me queda coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z, que es 1. Y pues aquí podemos factorizar otra vez ρ cuadrada. Nos queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Y pues al final encontramos que ρ es igual a 1. Bueno, la que es un poquito más complicada, pues es la otra.
pero van a darse cuenta que podemos trabajarla de una forma similar. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, pues esta parte de x cuadrada más y cuadrada se simplificó en la que tenemos aquí. De rho cuadrado seno cuadrado de phi, que vendría siendo toda esta parte. Entonces ya la voy a anotar directamente. Entonces, esta parte es precisamente esta. Rho cuadrada seno cuadrado de phi. Y pues para la otra parte, la parte de z, lo que voy a hacer es sustituir rho coseno de phi menos 1 y voy a desarrollar este cuadrado. Este se queda igual y el otro nos queda primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Pueden observar aquí que podemos hacer unas simplificaciones. Sumando estos dos términos, pues tenemos ahí la identidad pitagórica y entonces nos quedaría rho cuadrada menos 2 rho coseno de phi. Y este 1 con este 1 se pueden simplificar para que nos quede 0. Aquí ustedes pueden darse cuenta que rho cuadrada quedaría igual a 2 rho coseno de phi. Y como este módulo, este radio rho de la esfera, porque ya es un radio esférico, pues siempre tiene que ser un número positivo y además tiene que ser mayor a 0, porque si tomamos rho igual a 0 directamente, pues no hay esfera. Entonces puedo simplificar a ambos lados un rho y nos queda que la ecuación de esta segunda esfera es rho coseno de phi. Pues bien, ya tenemos a las dos esferas en términos del sistema de coordenadas polares. Esta es la ecuación de la esfera que nos sirve como techo del volumen. Y la otra esfera pues es rho igual a 1. De aquí pues ya podemos deducir cuáles son los intervalos de integración. Hay dos que son directos y hay uno que debemos hacer un pequeño análisis de qué es lo que sucede con las superficies. A ver, me paso rápidamente a GeoGebra. Ahí tengo las esferas. Entonces, recordemos que θ es el ángulo en el sistema esférico que lo vemos como si fuese el ángulo θ del sistema polar. Entonces, pues viendo las esferas desde la perspectiva del plano XY, pues tenemos que esto es una circunferencia. Vemos una circunferencia. El círculo, toda el área interior esta circunferencia. Entonces, aquí ya podemos notar rápidamente que θ va desde 0 a 2pi. Entonces, el intervalo de integración de θ es desde 0 a 2pi. Ahora, recordemos lo que nos dice el problema. Este sí lo voy a poner aquí.
para poder rayarlo y pueda ver cuál es la situación del volumen. Esta esfera es ρ igual a 1. Y esta esfera es ρ igual a 2 coseno de phi. Recordemos que el radio ρ en el sistema esférico pues también parte del origen. Voy a poner con otro color porque no se nota mucho. Y llega a cualquier parte del espacio, por ejemplo aquí. Entonces, el volumen de integración que necesitamos vendría siendo este. ¿De dónde a dónde debe ir ρ para que ese radio, esta flechita en color negro, no abarque desde el origen, sino desde la esfera en amarillo hasta la esfera en color blanco? Ajá, exactamente. Esos son los intervalos de ρ. Va a partir de 1, que vendría siendo nuestro piso de integración, hasta 2 coseno de phi, que vendría siendo el techo de la integración. Entonces, con esto, pues ya tenemos el intervalo de θ y tenemos el intervalo de ρ. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con phi? Aquí lo voy a pintar un poquito más grande, porque nada más voy a utilizar media de la esfera, del techo y esta. Recordemos que phi se mide desde la parte positiva del eje Z hacia abajo. Entonces phi está en el intervalo de 0 a pi. Pero eso sería si queremos llegar hasta la parte negativa del eje Z. Ustedes pueden darse cuenta que el volumen que estamos trabajando en esta integración se corta directamente aquí. Lo que vendría siendo la circunferencia de intersección entre las dos esferas. Me voy a pasar rápidamente a GeoGebra. Aquí tengo las dos esferas. Lo pongo un poquito más grande. Si hago la intersección entre ambas, ustedes pueden observar que se forma esta circunferencia. Esta circunferencia es la intersección entre las dos superficies. Entonces, esta vendría siendo la frontera que tenemos entre las dos, entre la esfera que se encuentra con centro en el origen y la que se encuentra con centro en z igual a 1. Ahora, dense cuenta que si yo voy recorriendo el ángulo phi desde la parte positiva del eje z en phi igual a 0 hasta esta circunferencia, es lo que abarca el volumen de integración. De hecho, aquí digámoslo, estos piquitos que hay aquí entre las dos esferas llegan hasta phi igual a phi, al volumen igual a esta circunferencia de intersección. Entonces, lo que debemos hacer para encontrar el intervalo en phi, pues ya sabemos que uno de sus límites es 0, porque partimos del eje z y vemos que el volumen pues efectivamente cubre la parte positiva del eje z, ¿no? Esta partecita. Entonces debe partir desde aquí, desde phi igual a 0. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar? Pues hasta la intersección entre las dos superficies. Entonces, con base en esto,
El intervalo en phi acaba aquí. Toda esta trayectoria que les estoy marcando va a acabar justo en ese lugar de intersección, a esa altura de intersección. ¿Cuál es? Pues en este momento no sabemos. Pero sí sabemos, sí conocemos lo que vendrían siendo las ecuaciones de las esferas. Y pues hacemos lo que siempre hacemos con las intersecciones. Cuando buscamos intersecciones entre lugares geométricos, pues lo único que hacemos es igualar las ecuaciones. El lugar de intersección entre las dos esferas se da cuando ρ coseno de phi es igual a ρ igual a 1. Porque ahí los dos ρ's tendrían el valor de 1. Puedo despejar el coseno de phi. ¿Y cuál es el arco cuyo coseno es 1/2? 60 grados. O en radianes, pi tercios. Y eso quiere decir que el intervalo en phi debe ir desde 0, desde la parte más alta de la esfera, hasta la intersección entre las dos superficies, que es pi tercios. Y pues con esto ya tenemos los límites de integración. Pues vamos ahora sí a armar la integral para terminarla. Pues calculemos la divergencia. La divergencia del campo vectorial f pues es la parcial respecto de x de esta componente, que es 1. La parcial respecto a y de esta componente, que es 2 menos z. Más la parcial respecto a z de esta componente, que sería z más 1. Y pues entonces estas dos se simplifican y nos queda que la divergencia es 4. La divergencia de este campo vectorial vendría siendo 4. Bueno, a ver, nada más recordando los valores de la divergencia. Recordemos que si la divergencia nos daba 0 de manera uniforme, significa que el campo era solenoidal. Si la divergencia nos daba positiva, como es este caso, significa que hay fuentes. Y si la divergencia nos da negativa, significa que hay sumideros. Bueno, como la divergencia aquí nos dio 4, eso quiere decir que hay fuentes. Todos los vectores de este campo vectorial se están alejando de un punto. Todos. Por eso la divergencia es positiva. Como se están alejando de un punto, pues eso nos va a indicar en cierta forma que podemos tener un flujo positivo, ¿sí? Entonces, calculando el flujo, nos va a quedar la triple integral en el volumen de la superficie cerrada, de la divergencia, que es 4, por el factor de escala en ρ. ¿Cuánto valía el factor de escala en ρ? Uno. ¿Cuánto valía el factor de escala en phi? Rho. ¿Y cuánto valía el factor de escala en zeta?
Exacto. Rho seno de phi. Entonces, el producto de este por este por este, pues es rho cuadrada seno de phi. Diferencial de volumen. En un momento vemos cuál integramos primero y cuál integramos después. Bueno, entonces la integral de 4 rho cuadrada seno de phi. Aquí nada más recordando. Z va de 0 a 2pi. Phi va de 0 a pi tercios. Y rho va de 1 a 2 coseno de phi. ¿Quién va primero? ¿Cuál debe ser el orden de integración? Primero debe ir rho, porque rho depende de phi. Entonces, esta integral tiene precedencia a esta. Si integramos primero respecto a phi, pues vamos a tener ahí un conflicto con el intervalo en rho, porque al evaluarlo nos va a seguir dando una función en phi, lo cual no queremos. Entonces, primero debe ir rho, porque al integrarla nos va a quedar una función en términos de phi. Y esa función en términos de phi, al integrarla, nos va a quedar ya constante. Entonces, dense cuenta que aquí el intervalo o la variable que pues no interesa en qué orden vaya, es z. Esa puede ir en el orden que ustedes quieran, puede ir al inicio, en medio o al final, no importa. Entonces, pues voy a decir que va en el tercer intervalo para no complicarnos. Ya que tengamos puras constantes, ya integramos respecto de z. Una vez definido esto, pues eso quiere decir que primero vamos a integrar respecto de rho y después vamos a integrar respecto de phi. Así es como nos quedaría nuestra integral. Dense cuenta que pueden intercambiar el orden de phi y z porque sus intervalos son constantes y no pasa absolutamente nada. Incluso pueden poner z hasta el inicio y pues no pasa absolutamente nada. Después tendrían que integrar respecto de rho y después integrar respecto de phi. Pues ya tenemos entonces nuestra integral. Pues vamos a realizar ya de una vez la integración. El 4 voy a dejar que salga completamente de la integral para que esto nos quede así. La integral de rho cuadrada pues nos va a quedar como un tercio de rho cúbica seno de phi, que va a estar evaluada desde 1 hasta 2 coseno de phi, diferencial de z. A ver, voy a evaluar aquí la función rho cúbica en el intervalo en sucio y ya después armamos bien la integral. Entonces, a ver, en el límite superior, si evalúo rho cúbica con 2 coseno de phi, nos va a quedar 2 al cubo, que es 8, coseno cúbico de phi, menos 1 al cubo, pues que es 1. Todo eso va a estar multiplicando a seno de phi. Entonces, la integral nos va a quedar 4 veces esta integral
de esta integral de 1/3 de seno de phi por 8 coseno cúbico de phi, pues nos va a quedar 8/3 del seno de phi coseno cúbico de phi menos 1/3 del seno de phi diferencial de phi diferencial de θ. Así nos queda la integral. De hecho, pueden ver que es una integral prácticamente directa. Pues esto nos queda entonces 4 veces la integral de 0 a 2pi. Y nuestra integral en términos de phi. Es más, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Como los dos sumandos están en términos de 1/3, para no estarme peleando con los tercios, voy a sacar el tercio. Y aquí nada más les hago la anotación de que lo que vamos a integrar pues es 8 seno de phi coseno cúbico de phi menos seno de phi, al factorizar el tercio. Entonces la que vamos a integrar es esta que está aquí en color 100. Y entonces lo que pueden observar aquí es que nos va a quedar lo siguiente. La integral de esta es menos 2 coseno cuarto de phi. Lo podemos verificar, ¿no? El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro. Nos queda de esta manera. Este menos se simplifica con este menos. 2 por 4, 8. Y nos queda coseno cúbico por seno de phi. Y la integral de menos seno de phi pues es más coseno de phi. Y todo esto evaluado desde 0 hasta pi tercios, diferencial de θ. A ver, evalúo en la integral. En el límite superior, coseno de pi tercios es coseno de 60 grados, que es un medio. Un medio a la cuarta, pues es 1 sobre 16. Entonces esto me queda menos 2 sobre 16. Más coseno de pi tercios, pues es un medio. Menos, evaluando en el límite inferior, coseno de 0, pues es 0. Digo, es 1. Por menos 2, pues es menos 2. Coseno de 0, pues es 1. Y entonces podemos sumar. A ver, voy a hacer la suma en sucio. Es menos 2 sobre 16 es menos 1 octavo. Un medio en octavos es 4 octavos. Y la suma de estos nos quedaría más 1, que es 8 octavos.
Y entonces el resultado aquí nos devolvería 8 más 4, 12, menos 1, 11 octavos diferencial de θ. ¿Sí está bien? A ver, entonces esto nos quedaría como 4 tercios de 11 octavos de θ, evaluado de 0 a 2pi. Y esto es lo mismo que 4 tercios de 11 octavos de θ por 2pi. Y entonces 4 por 2 es 8. Ay, pero ahí ya le puse θ y ya no va θ. Ahí está. Entonces 4 por 2 es 8, se divide entre 8. Pues resulta que el flujo de este campo vectorial a través de la superficie cerrada es 11 tercios de pi. Unidades de flujo. Listo. Ya tenemos el flujo calculado. Que es el teorema de Stokes. Bueno, en el teorema de Green ya habíamos comentado que una integral doble en una región de integración, que vendría siendo esta, era igual a la integral de línea a lo largo de la frontera de la región y este era el teorema de Green. Bien, pues el teorema de Stokes va a generalizar esto. Lo que vamos a hacer con el teorema de Stokes es la doble integral en una superficie del rotacional del campo vectorial diferencial de superficie. Y esto pues va a ser igual a la integral a lo largo de una curva cerrada del campo vectorial diferencial de trayectoria. Esto es lo que nos dice el teorema de Stokes. Es la generalización a 3 dimensiones del teorema de Green. El teorema de Green solo lo podemos hacer en el plano, en X, Y. Y este teorema de Stokes pues lo podemos hacer directamente en el espacio, ya utilizando 3 dimensiones. Al calcular el rotacional de un campo vectorial, y ese rotacional lo integramos mediante la diferencial de superficie, para que nos devuelva la integral de línea a lo largo de una trayectoria, ¿sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, primero podemos una integral de línea como la que utilizamos para calcular el trabajo, la podemos sustituir por una integral doble a lo largo de una superficie. Ahora, suponiendo que tengo esta curva que tiene un sentido de recorrido. Una curva es la intersección de dos superficies. Entonces, podría decir que por aquí tengo una superficie
Y puedo decir que por acá tengo otra. Entonces, digámoslo así, si tengo aquí un paraboloide y tengo un plano, pues puedo utilizar esas dos superficies para que su intersección sea la curva que estoy recorriendo en la integral de línea. Ahora, aquí viene un pequeño problemita. ¿Qué superficie voy a tomar? Pues en esencia puedo tomar la que quiera. Puedo tomar, en este caso, este planito. Puedo tomar el paraboloide, cualquiera de las dos. Entonces no hay ningún problema. Si tengo la intersección de dos superficies para que me devuelva la trayectoria, pues puedo tomar cualquiera de las superficies para realizar la integración. A final de cuentas, como es la intersección, pues le pertenece a las dos superficies. Aquí el problema es el vector normal, porque recordemos que en la integral de superficie debemos tomar la orientación del vector normal. Esa orientación tiene que ver con el sentido de la trayectoria. Y entonces debemos hacer un ejercicio un poquito imaginativo de cómo podemos saber hacia dónde se dirige el vector normal. Lo voy a poner en esta forma. Supongan que la superficie, es más, le voy a bajar para tener un poquito más de espacio. Supongan que la superficie que estamos trabajando es la sección del paraboloide. Y la curva pues viene así. Entonces, supongan que la superficie pues viene de este lado. Y el borde del paraboloide lo estamos viendo por abajo. Bueno. Sobre la trayectoria de la curva, ustedes deben poner, por ejemplo, una personita que va caminando. Va caminando sobre la trayectoria. Entonces, la cabeza de esta persona siempre me va a denotar el vector normal. Y su mano izquierda debe estar orientada hacia la superficie. Siempre. Entonces, la personita que va caminando por la trayectoria, su mano izquierda siempre debe estar hacia la superficie. En el dado caso de que su mano no esté sobre la superficie, entonces ubican a la persona de cabeza. Si así ustedes observan que la mano izquierda de esa personita ya está señalando hacia la superficie, entonces ya tienen la dirección del vector normal. Es un proceso bastante imaginativo, porque así es como orientamos la dirección del vector normal para utilizar el teorema de Stokes. Es una personita que va caminando por la trayectoria. Su mano izquierda siempre debe estar señalando hacia la superficie y su cabeza va a denotar lo que vendría siendo el vector normal. En el dado caso de que su mano izquierda no esté del lado de la superficie, pues simplemente voltean a la persona. La voltean de cabeza sobre la trayectoria y entonces ya tienen una forma de encontrar la orientación del vector normal. Ahora, hay una forma más simple, porque creo que así imaginarnos la personita y saber cuál es su izquierda y cuál es su derecha a veces es complicado. Más que nada tendríamos que basarnos en nuestra posición. Entonces, la forma en la que podemos hacerlo es la siguiente.
Aquí tenemos una superficie donde esta frontera es la curva que nos va a ayudar dentro del teorema de Stokes. Entonces, ustedes pueden observar que tiene este sentido, esta trayectoria tiene marcado este sentido, y entonces esto nos va a ayudar a orientar correctamente el vector normal a la superficie. Bueno, lo que vamos a hacer es usar la mano derecha. El pulgar siempre me va a denotar la dirección correcta del vector normal a la superficie. Los dedos del meñique al índice siempre van a apuntar en la dirección de la trayectoria, es decir, van a seguir este sentido. Bueno, ahora, lo importante es que cuando yo señale la dirección de la trayectoria, estos dedos siempre deben estar en contacto con la superficie. Cuando se cierre la mano para saber cuál es la dirección del vector normal, forzosamente necesito que estos dedos siempre estén en contacto con la superficie. Bueno, ¿cómo funciona esto? Aquí tengo entonces la trayectoria con su dirección ya definida. Entonces, estos dedos van a seguir ese sentido. Bien, voy a cerrarlos y voy a sacar el pulgar. Bien, cuando lo cierro, dense cuenta que los dedos no están en contacto con la superficie. Eso quiere decir que esta orientación del vector normal es incorrecta. ¿Qué pasa cuando cambio el sentido de la mano? Voy a decir que ahora, en lugar de tener la mano palma hacia arriba, la voy a tener con la palma hacia abajo. Bueno, voy señalando lo que es la dirección de la trayectoria. Cierro los dedos y dense cuenta que aquí estos dedos sí están en contacto con la superficie, de tal forma que la orientación correcta del vector normal es esta. Ahora, tengo aquí otra superficie. Dense cuenta que también tengo aquí la curva que me denota el borde y pues tengo también el sentido de la trayectoria. Vamos a realizar el mismo proceso. Entonces, tengo mi mano derecha, este es el vector normal y estos son el sentido de la trayectoria. Bien, nuevamente, tengo mi palma hacia arriba y voy señalando el sentido de la trayectoria, que vendría siendo este. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando cierro la mano, el vector normal a la superficie apunta en esta dirección. Bueno, pero dense cuenta que mis dedos siempre están tocando la superficie. Mientras estos dedos estén tocando la superficie cuando cierro la mano, eso quiere decir que el pulgar, que es el vector normal, está bien orientado, de tal forma que para esta trayectoria, el vector normal para el teorema de Stokes debe estar orientado en esta dirección. Entonces, eso es lo que necesitamos para para aplicar el teorema de Stokes, lo que vendría siendo la orientación del vector normal. Ahora, lo que vendría siendo el significado. Pues resulta que tengo la trayectoria. Como estamos ya en el espacio, pues la trayectoria puede seguir cualquier dirección. Aquí ya como tal no podemos decir, pues sentido horario, sentido antihorario, como en el teorema de Green. Porque en el teorema de Green pues es un plano, entonces sí se podía. Aquí en el espacio pues ya tenemos que dar más referencias.
Pero supongan que tenemos un campo vectorial que está atravesando la trayectoria. Ya sabemos que con la integral de línea lo que medimos es qué tanta influencia tiene el campo vectorial en la trayectoria. Pero como aquí con el teorema de Stokes estamos utilizando el rotacional, recordemos que esto nos da una noción de cómo o cuánto o cuál es la susceptibilidad de un campo a rotar respecto de un punto. Entonces, el teorema de Stokes nos ayuda a medir lo que es la circulación sobre una trayectoria. Y esta circulación la podemos medir como la cantidad de vectores que siguen a la trayectoria cerrada. O en otras palabras, como la trayectoria es cerrada, pues cuántos de esos vectores se van a remolinando siguiendo a la trayectoria. Así precisamente como en esta situación que tengo aquí pintada arriba. Vean que puse los vectorcitos dentro de la trayectoria. Entonces, con la integral, con el teorema de Stokes, al realizar la integral del rotacional, pues lo que estamos haciendo es sumar qué cantidad, qué susceptibilidad de todos estos vectores van siguiendo a la trayectoria y se van arremolinando. Eso es lo que conocemos como la circulación. Entonces, esto en dinámica de fluidos, pues lo conocemos como la tendencia del campo vectorial a moverse junto con la trayectoria. Es precisamente pues, lo que conocemos como la circulación de un fluido, ya sea un gas, un líquido o lo que ustedes tomen en consideración como fluido, ¿sí?